Página 8, lección 3. Aquí está con... Ajá, sí, con pluma. La semana pasada, ¿cuándo cómo estuvieron las vacaciones? Cansado, muchos días de vacancia, estaba como estresado, debe estar no hacer nada. No se pintaron la cara por si acaso de azul, verde. Por ahí están los videos, ya le pasaron al pastor, si saben la vuelta. Gracias a Dios. Pasaba trabajando. Carnavalero. Como dije, señor persona. Ya habíamos visto cómo abordar a una persona, vimos los ejemplos de la Biblia, vimos que no debe haber polémica, ¿se acuerdan? Esto pongámoslo en práctica, santo, si saben. No solo es que lo estudie, sino que usted aplíquelo en su vida cotidiana. Aquellos que no han evangelizado, los que ya han evangelizado, pues ya tienen un poco más de experiencia. Primero, estas son las partes para que usted pueda ingresar a compartirle a alguien el evangelio. Simplemente eso, ya. Lo estamos viendo como materia de estudio. En la lección 3 dice orientando la conversación hacia el evangelio. Entonces, miren, los primeros pasos eran que yo abordando a una persona, conversamos de un tema del cual ya hemos visto, pues no un tema que se esté dando en ese momento, como que lo mataron este hombre llamado, ¿cómo se llamaba? El de allá de México, el Mencho. Lo mataron al Mencho y de ahí se puede tomar para que pueda ingresar el evangelio, sí. La peligrosidad de Ecuador, los secuestros y otras cosas. Bueno, entonces lo que se está moviendo en ese momento, las noticias y todo lo que podemos ver, lo podemos utilizar para empezar la conversación. Un tema que no sea cristiano en ese momento para que la gente siga un tema neutro. Ahora miren, ¿cómo hacemos entonces la transición entre el tema neutro y ingresando ya al evangelio? Que nosotros eso es lo que queremos llevar, ¿no? Dice entonces que el título orientando la conversación hacia el evangelio. Dice, cuando hemos agotado la etapa previa de abordar un tema neutro, ingresamos a una segunda fase, orientar la conversación hacia el tema específico de Jesucristo y su mensaje transformador. Se requiere un elemento que conecta el asunto secular que venimos tratando con la palabra de Dios a este punto le denominamos transición. Ahí yo la he puesto así, transición como título. ¿Cómo se realiza la transición? Esencialmente con prudencia, evitando ser bruscos. Bueno, y acá da un ejemplo, cuando usted y yo vamos en la calle, ese es el ejemplo que está dando, vamos en la calle, cuando está haciendo un solazo en Guayaquil y nos metemos a Pica o a algunos de estos lugares, centro comercial, usted siente clarito pues el cambio de clima, ¿verdad? Entonces acá dice que la transición debe de ser como cuando metemos los cambios en los carros, debe ser suavecito, que entren para que el carro no haga caballito, para los que manejan, ¿lo entienden, no? Entonces a mí me hace caballito todavía a veces. Pero bueno, entonces miren, una vez que entonces terminamos la etapa de lo que es el tema de dominio público en ese momento, usted y yo debemos tratar de ingresar pues el evangelio, pero prudentemente, que no se sienta que ingresó, ¿ya? Entonces mira, aquí nos vemos, aquí dan unas cuantas pautas, ¿sí? Para cómo hacerlo, para hacer la transición. Ahora miren, igualmente con una conversación, la nueva orientación del diálogo se puede tornar evidente y eventualmente puede llevar a que nuestro interlocutor decida romper la comunicación. Y aquí están los ejemplos. Miren, aquí dice que la crisis que vive el mundo por la violencia, ese es el tema con el cual abordó a la persona, se salió de las manos de las autoridades. Definitivamente solo un poder superior como el de Dios podría ayudarnos a encontrar una salida. Entonces miren, ese puede ser una pauta para que usted y yo ingresemos. Eso es la transición. Otra dice, la crisis personal que enfrentamos lleva a convertirse en un callejón sin salida. Y cuando todas las alternativas se agotan, encontramos que solamente Dios tiene la respuesta. Listo. Entonces, bueno, haciendo un claro ejemplo, aquí yo tengo, en la primera tengo Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces, nos encontramos conversando con alguien del tema de las pandillas, cuando ya ni son pandillas, son grupos organizados, delincuenciales, algo así. Sí, Marcos capítulo 10, versículo 27, ya lo vamos a dar lectura. Bueno, el que lo tenga, debe lectura. Yo tengo un par.
Puse este texto para que usted entienda cómo abordarlo. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 10:27. Sí. Entonces Jesús mirándole les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Ya entonces, mire, usted entonces se encuentra con una persona inconversa, pues no, y empieza a tratarle el tema, tal vez hubo una matanza, usted se acordará porque todo este año empezaron a haber matanzas de a 5 personas, 6 personas, y entonces usted está dialogando con esta persona y le dice que en Ecuador pues la gente vive en pánico, la gente vive en zozobra, la gente se siente preocupada, las personas del mundo, pues no. Y la gente, bueno, entre la conversación, las personas pues, pueden mostrar su temor, y ahí es cuando usted ingresa pues, con este primer fragmento que él dice. Dice, en realidad, las autoridades, el presidente no puede hacer nada aún con las leyes que ha implantado, los policías tampoco, porque si usted se da cuenta, yo he escuchado hablar que los policías, cuando reciben estas llamadas de emergencia, esperan unas horitas para llegar a la escena del crimen. He escuchado de policías mismos. Bueno, entonces ya tomando ese tema, para que no me lo cancele YouTube. Pero bueno, eso me han dicho, por ahí alguien me ha comentado esto. Entonces, ahí es que entra esa primera parte. Ahí uno puede decir, bueno, en realidad se salió de las manos de las autoridades, pero sí existe un poder superior, un Dios maravilloso, que puede cambiar esta situación o aquellas personas. Ya, y ahí puede entrar ese versículo que lo anexé, el que leyó mi hermano, donde dice que para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, miren, este texto, a veces nosotros lo hemos tomado. Dígase. Este texto lo hemos tomado nosotros como cuando decimos que queremos algo por una situación, un problema, una dificultad, y decimos, para mí es imposible, pero para Dios no es nada imposible. Pero en realidad ese no es el significado de este texto. Si usted lee hacia arriba y hacia abajo, se dará cuenta que habla de la salvación del ser humano. De eso habla este texto, que para el ser humano es imposible ser salvo en sí mismo. ¿Por qué? Porque es un pecador, porque es una naturaleza caída, porque a pesar de que trata de buscar a Dios, nunca lo va a hallar, porque en su humanidad pues se inclina a imágenes, a dioses paganos y tantas cosas, y ahí nunca va a alcanzarlo al Señor. Pero cuando Dios lo rescata, cuando Dios lo llama, entonces ahí sí se vuelve posible, porque Él viene y mora en el corazón del ser humano y empieza a haber una transformación hasta el día en que venga Cristo. La Biblia, se acordará usted que dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la culminará hasta el día de Cristo, si no la perfeccionará. Entonces de eso se relata el texto, y ahí es que nosotros podemos entrar con la conversación y decir, bueno, en realidad la Biblia dice esto. El libro de Marcos capítulo 10 versículo 27 dice de la siguiente manera: para nosotros es imposible, para las autoridades ha sido imposible cambiar a estas personas, transformarlas, que no haya, pero con la ayuda de Dios sí es posible que estas personas cambien y que su manera de vivir, o que sean gente de bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Entonces mire, un ejemplo claro de esta situación. Ahora mire, si nos encontráramos con otra clase de personas, ya no hablando del tema de la delincuencia, claro está que debe de saberse pues que esto de la delincuencia, los asesinatos y tantas cosas no va a cambiar al 100%. ¿Por qué? Porque eso también está escrito. Está escrito que pues la maldad en los últimos tiempos se aumentará, pero sí es posible que Dios salve a alguna de estas personas, ya, porque varias de estas personas que son de estos grupos han sido cristianos, ¿saben? Y se han apartado. Yo he conocido, lo poco que tengo de vida, bastantes personas que tienen mal vivir hoy en día, y casualmente me encontré una hace unos años atrás, allá por la 44 y la R, fondo, allá que le dicen la zona de los zombies. Y era con el respeto que se merece, mi hermano Macambe, era un hombre moreno, bueno, negro, porque moreno es un apellido, dice, negro pues alto, ese era 1,90 m tenía, descamisado, con pantalón corto. Y me acuerdo que yo solía hacer esto, pues no es malo que lo diga, pero
yo no le tenía miedo, pues no, era bastante, pues, había como unos 10, así que yo compraba guineo, hacía como el Señor Jesús, le daba comida primero, le repartía guineo a todo el día. Buenas tardes, buenos días, Dios le bendiga a todos, le daba un guineo, sírvanse en el nombre del Señor. Y permítanme robarle 5 minutos para decirle que Cristo le ama, y en el libro de tal y tal dice, y cuando abordé a este hombre me dijo, gracias hermano, me dice, y mire, que él me dijo varios versículos de la Biblia. Dice, yo era cristiano, dice, pero estoy apartado, y mire, me comentó. Y él, pues, como que manejaba ese punto de droga, él era el que pendía ahí. Y bueno, lo que trato de compartir con esto con ustedes es que la mayoría de estas personas que viven esta vida son apartadas. Son apartadas y conocen la palabra, porque ese hombre sabía la Biblia, pues, y me decía el versículo, esto, sí, en el versículo tal, del capítulo tal, dice esto, me dice. Y yo, no estás lejos del Señor, vuélvete al Señor, le dije. Ya vamos a ver cualquier rato, dice, pero así, pues, para atrás, pues, como son ellos. Entonces, miren, santo, ya dejando ese tema a un lado, si nos encontráramos como una persona que tiene problemas en su hogar, en su vida, con sus hijos, con su matrimonio, pues, aquí viene la siguiente frase, donde dice, las crisis personales que enfrentamos lleva a convertirse en un callejón sin salida, y cuando todas las alternativas se agotan, encontramos que solamente Dios tiene una respuesta. Entonces viene alguien, empezamos a conversar que tal vez el matrimonio no tiene salida, se está destruyendo, mi esposo me golpea, no me entiende, que más mis hijos no hacen caso, se están perdiendo, tal vez tiene un hijo drogadicto. Entonces estamos tocando estos temas de la drogadicción, tal vez del matrimonio, y de ahí usted ingresa también, como dice acá, cuando ya usted se le agotó la fuerza, tal vez usted no sabe qué hacer con su matrimonio, con su hijo, porque los padres pierden la esperanza, a los hijos los suelen, no sé ahora, casi no he visto ya, pero antes los encadenaban, porque se iban a consumir, y ya no saben qué hacer. Y ahí es cuando nosotros podemos entrar, ya cuando usted ya tal vez no sabe para qué hacer, o cuando tiene alguna enfermedad que los médicos le dieron el diagnóstico que no hay cura, entonces en ese momento pues nosotros ingresamos con la transición. Mire, tal vez el médico le dijo que no hay cura, tal vez su hijo ya no tiene remedio, pero ahí viene esta parte. Hay un Dios maravilloso que puede ayudarnos a encontrar una salida de esta situación. Y de ahí la anexé el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 28 y 30, creo que está en este 28. ¿Cuál? ¿La segunda? Sí. Crisis personal. Sí, crisis personal. Ahí usted puede ingresar con este versículo también. Pero iniciando con sus propias palabras, bueno, y de ahí usted ingresa el versículo. Mateo 1, versículo 28. No, este sí, estoy equivocado. 1. Déjame ver si estoy bien. 1:28. No hay. Yo estoy equivocado. Eso es que es 10. Vamos a ver. Déjame conmigo. ¿Ah? No es. Bueno, me conviene entonces. Bueno, no lo recuerdo en este momento, porque yo le decía que no soy tan bueno para los textos. Pero mira, ya dice, pues sí, dice, bendiga a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. 10:28. 11:28. 11:28 es. Bendiga a mí todos los que están Ya. trabajados y cargados. Sí, entonces uno fue. Sí, aquí estás. 11:28. Ya, sí. Bendiga a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, miren, ahí, con ese fragmento de la Biblia, bueno, ahí se refiere en realidad a la forma de pecar del ser humano, pues en el mundo, pues su alma vive cansada de tantos pecados, pero el día que viene a Cristo, pues viene a descansar. Pero también lo podríamos utilizar en esta área, cuando ya no sabe el ser humano qué hacer, cómo actuar, pues el Señor dice que vengamos delante de Él. Y ahí viene otro enfoque, pues y eso no lo voy a tocar. Entonces miren, así usted y yo debemos hacer la transición en breves rasgos. Ya, un tema secular de que se esté tocando, y luego ingresamos a la transición, tomándonos del tema que se está tocando. Crisis en el matrimonio, crisis de la persona cuando ya no sabe qué hacer,
Ya. Dice Rolando puede apagar el aire. Que la hermana le duelen su pierna. Ya, Santo, gracias. Ya. Entonces, Santo, miren, así usted puede ingresar. Entonces, primero con sus propias palabras, pero siempre por eso es bueno que usted lea la Biblia, para que así en ese momento el Espíritu Santo le traiga a su memoria, un texto que dé en ese momento, para que usted le pueda, mientras usted está hablando, usted piense cómo ingresar, que hay que ver cómo ingresar. Hay que ser muy certero en esto. Pero sí, créame que a mí me ha pasado. Y yo creo que es el Señor mismo que lo guía a uno. Porque usted tiene que ir viendo cómo ingresar. Es como cuando le hablan a alguien y le dicen, no sé si a usted le ha tocado el tema, le dicen, Angelita, le dicen, perdóneme mi santo que le diga así, pero así le hablan las personas. Angelita, ¿qué te parece? Dice que ahora parece que despertamos a las 8 de la mañana, ahora son las 3 de la tarde, 6 de la tarde, ya tenemos que irnos. El tiempo como que está avanzando más. Y ahí usted le habla el mismo tema y ingresa el versículo. Claro. El libro de Mateo capítulo 24, versículo tal, dice este tema, dice que el tiempo se tornaría por causa de los escogidos. Le da pruebas irrefutables de eso, de investigación, de que sí, el eje de la Tierra se movió por el tsunami de Indonesia, el terremoto de Chile, el terremoto de China creo que es también, y no recuerdo qué otra cosa más. Y aunque aparentemente parece que no ha cambiado el tiempo, pero nuestra perspectiva nos hace ver que sí. Yo cuando tenía 15 años los días eran eternos. Y ahora yo despierto, me acuesto a veces a las 12 y cuando me doy cuenta, ya son las 6 de la mañana. Llego al trabajo y cuando me doy cuenta, ya se fue toda la mañana, ya son las 12 del día para ir a almorzar. Entonces miren, nuestra perspectiva sí nos hace ver que sí, según estuve la otra vez investigando y dicen que ahora ya no son 24, sino que son 16 horas aproximadamente. Algo así estuve investigando, pero investiguen, no me crean, investiguen, es lo que yo medio he investigado también. Ya, santos, entonces miren, así se hace la transición. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me han entendido? Ya, vamos a pasar a la siguiente página. Miren, aquí dice el título, no permita que lo desvíe del tema. No permita que le desvíe el tema. ¿Por qué? Porque hay personas, yo tengo un compañero que se llama Kevin, que le gusta andar confrontando. Y esto se lo explico así, lo puedo leer en casa ya. La persona, usted ya empieza a predicar, escucha que está hablando del tema y para que usted se pierda de ese tema, le pregunta otra cosa. Entonces, ¿qué usted puede hacer y qué es el consejo que da el texto o el material que estamos viendo? Que usted le diga, ya mismo que te termine lo que te estaba diciendo, te respondo tu pregunta. ¿No? Porque yo tengo un amigo que siempre hace eso. Me preguntan algo y yo estoy contestándolo. Él me dice, no, pero ¿y por qué ¿Por qué Pero ya mismo te contesto, déjame terminar de decir esto porque esas preguntas hacen que usted se pierda del tema que está hablando. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces lo que usted debe hacer es decirle, déjeme terminar el tema y ahí le respondo lo que usted quiere saber. Listo, cada tema como que en orden, ya, de esa manera. Entonces dice, sea amable, cortés y claro. En este sea amable, cortés y claro, dice que debemos abordar ya cuando estamos evangelizando. Pues ya ingresó el tema del evangelio, usted ya puso el versículo y usted y yo aquí en la iglesia debemos utilizar la teología lo más que podemos, porque ya nos encontramos con cristianos. Aquí hay personas que estudian, aquí hay personas que les gusta leer la Biblia, que les gusta investigar. Entonces, cuando usted viene acá a predicar, acá se utiliza teología, escatología, hermenéutica, todo lo que usted pueda poner a su predicación, úsela. ¿Por qué? Porque cuando a un cristiano que le gusta investigar, le gusta estudiar, escucha esa palabra, dice que es hermosa palabra. ¿Listo? Aquí sí. Pero a las personas de afuera, no utilicemos tanta teología, porque ellos no entienden. El cristiano entiende, pero ellos no. El material dice que el consejo es que seamos cortés y claro. En el sentido de claridad significa que usted sea lo más sencillo posible para que ellos lo puedan entender. ¿Me explico? A veces aquí vienen los chicos los viernes, aquí llegan jóvenes que son no son cristianos, pues, que vienen de afuera del mundo.
Y yo solo no, cuando me toca a mí predicar, me toca a mí llevar la palabra, pues yo suelo hacer lo más sencillito posible, sin tanta teología ni nada por el estilo, para que ellos puedan entender el mensaje de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos aconseja este material, que usted utilice términos sencillitos, algún ejemplo, alguna comparación de la vida secular, que usted lo pueda hacer. Acuérdese que el Señor Jesús, cuando enseñaba o predicaba, Él utilizaba ejemplos, parábolas de la vida secular, ¿sí o no? Entonces así también debemos utilizarlo, términos sencillos. Listo, ahora miren, presente, y ya voy a terminar porque se me está yendo la hora. Presente todos los temas. Cuando llegue el momento oportuno, dice, presente todos los temas, no eluda ninguno. Recuerde que el mensaje de salvación se debe presentar completo, así sea con rapidez, para facilitar la comprensión del interlocutor. Todo lo que usted pueda hablar del mensaje de salvación, pues debe decirlo. Ahora miren, esto se anexa con el que está acá. ¿Qué hacer si la persona no quiere recibir el mensaje? Bueno, yo aquí, más adelante se ve el mensaje de salvación. Bueno, ¿cuál es el mensaje de salvación así en breve? Esto lo dice en la página 10, pero se lo digo en breve. A ver, punto 1, el mundo entero está perdido. Simplemente eso, y vive en pecado. Y el pecado es lo que lo está llevando al infierno. Punto 1, el mundo o el ser humano está perdido, la persona. Punto 2, necesitamos salvación, necesitamos el que nos salve. Punto 3, Dios dio aquello que necesitaba, aquella salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y punto 4, ¿cómo obtenemos la salvación? Por medio de Cristo, aceptándolo a Él y viviendo una vida conforme está escrito en su palabra. 4 puntos de los cuales usted y yo podemos tocar. Y pues ahí sí, usted se expande si quiere. Pues, ¿cómo el mundo se empezó a perder o se alejó de Dios, del Señor? Pues en el huerto del Edén entró el primer pecado. Desde ahí, desde ese punto de vista. Segundo punto, ¿cuál fue el segundo punto? ¿No notaron? No. Bueno, el ser humano está perdido, el ser humano necesita salvación. Ahí usted puede poner un claro ejemplo. Como cuando alguien va caminando hacia un abismo y no se da cuenta, va caminando y no se da cuenta, o un niño va caminando y no se da cuenta que hay un abismo y necesita a alguien que lo ayude, que lo guíe. Así también usted y yo podemos demostrarle que el ser humano vive perdido, en pecado, y ahí le podemos decir los pecados que existen, la forma de vivir del ser humano, qué es pecado y qué no es pecado. Ahí entra todo eso. Tercer punto, que Dios proveyó lo que necesitamos para ser salvos. ¿Y quién fue Cristo? Ahí usted le puede comentar todo lo que hizo Cristo en la tierra y lo que hizo por nosotros, el sacrificio. Ahí en el sacrificio puede entrar su muerte en la cruz, cómo fue devastado, mutilado, y que por cuarto punto, pues, que al aceptar a Cristo, pues tenemos salvación y vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 11. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No, ese es el 35. Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, ese es en el 11. Pero aquellos que creen en su nombre y le reciben, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y hay muchos más versículos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, listo. Entonces, dice, ¿qué hacer si la persona, con esto termina, no quiere recibir el mensaje? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? No quiere recibir el mensaje. Una decisión desacertada es presionar a las personas para que reciban el mensaje transformador del Evangelio. Antes que contribuir a la obra de Cristo, despertamos rechazo. Voy a bajar un poquito más acá, donde dice el mensaje. El mensaje que usted sembró es una semilla que germinará en el momento oportuno. Isaías 55:11, que usted y yo ya lo hemos visto, donde dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Al compartir el Evangelio, usted no ha perdido el tiempo, por el contrario, ha dado un paso de significación en la tarea de extender el reino de Dios. Listo, a ver, le concluyo este fragmento. ¿Qué hacer si la persona no quiere recibir el mensaje? Si no quiere recibir el mensaje, punto 1, pues no hay problema. Muchas gracias por escucharme. No se olvide de algo: Cristo le ama. Simplemente eso. Cristo le ama y ya sabrá el Señor cómo tratar con esa persona, porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Cada uno es un trato diferente y Él sabrá. Nosotros ya cumplimos nuestra misión, que es llamarle la atención como el atalaya.
Segundo punto, esto me hizo acordar mientras lo leía ahorita, que si alguien recibe el mensaje pero no quiere aceptar a Cristo, tampoco no se frustre y no lo obligue, porque el que salva es el Espíritu Santo. Recuerde que ya se quedó sembrada la palabra en esa persona y en su tiempo pues germinará y se salvará. Acuérdese lo que dice la palabra, que no vuelve vacío, sino que hará por lo cual Él la envió, en este caso para salvar a las personas.